Shalom y bienvenidos. Recibí esto por mi WhatsApp. Son preguntas muy filosóficas que vienen a cuento de que el Señor se quedó consternado con varias de las historias que aparecen en el libro de Bemidbar, el libro de Números, donde hay bastantes veces que Dios se muestra de una manera muy incisivamente justiciero y no deja pasar errores y castiga de manera bastante dramática los errores, pecados, rebeldías del pueblo judío, de individuos del pueblo judío. Entonces era una discusión que viene con este señor, una discusión en buen sentido para tratar de encontrar comprensión, entendimiento, conocimiento. No era una discusión a ver quién tiene razón, quién es más inteligente que el otro. Entonces en un momento dice lo siguiente el señor: ¿sabe qué es lo que más da miedo de Dios, More? Que tiene la autoridad y su decisión uno no puede saberla en el momento. Da para mucho, obviamente, estas frases. Primero, recordemos algo muy importante. El miedo, se usa de muchas formas la palabra, ¿no? Pero la palabra miedo es una palabra que es del mundo del ego. ¿Qué es el miedo? Es visualizar una fantasía de una impotencia a futuro que nos inhabilita en este momento a disfrutar de este momento, a usar nuestra energía plenamente en este momento. Estamos deteniendo nuestro avance por una fantasía de una impotencia futura. El ejemplo de siempre. Cuando uno dice tengo miedo a los perros, el perro no está presente, pero ya ese miedo me está generando algún disturbio emocional, algún disturbio energético que no me permite desarrollarme plenamente. Y entonces quizás ni siquiera salgo a la calle. O veo un perro y salgo corriendo para el otro lado. Y el perro está atado, tiene bozal, el perro es muy chiquito, el perro es amoroso. Pero mi fantasía de una impotencia, que es no saber cómo reaccionar o lo que el perro me puede hacer, me provoca ahora un disturbio real. Entonces el miedo nunca es un factor positivo. Diferenciemos miedo de precaución. Si yo veo que anda un Rottweiler, que no siempre son malos, pero veamos, un Rottweiler, un perro macizo, fuerte, que sabe cómo morder, que puede hacer daño, que anda suelto y anda medio loco el perro. En ese caso no tengo miedo, está ahí el perro, anda medio loco y sabe morder. Entonces, si yo tengo precaución, voy a tratar de evitarlo al perrito. Eso es precaución. Eso es ser una persona cautelosa. No es dejarse llevar por el miedo, que es una imposición fantasiosa del ego, sino que es racionalmente encontrar una manera de protegerse. Y obviamente que el susto tampoco es miedo. El susto es el Rottweiler, se me abalanza. Ahí no tengo una precaución posible. Ya está encima mío el perrito. Me dio un susto. ¡Hop! Y no me di cuenta que el perrito en realidad estaba atado por su cuerda y cuando se abalanzó no llegó a mi altura. Es susto. Estoy de noche y de repente siento un golpe. ¡Pum! No sé qué está pasando adentro de mi casa. Es susto. No es miedo. Pero si es de noche y yo me empiezo a imaginar todo tipo de fantasías que son de impotencia a futuro, en ese caso es miedo. El miedo no es un buen consejero. La precaución sí, que es, vuelvo a decir, un factor racional. Y obviamente el susto no es un consejero, es una reacción natural ante una impotencia que está realmente presente. Espero que se haya entendido las diferencias. Y entonces, en lugar de usar la palabra miedo a Dios, que en parte podría estar bien usada, se usa por lo general la palabra reverencia a Dios, que sería como una conciencia de que Dios es extremadamente diferente a todo lo que conocemos, infinitamente superior a nosotros, una reverencia ante esa ignorancia infinita que tenemos y todavía tenemos la pretensión de estar hablando en nombre de Dios o hablando de Dios. En fin, entonces, ¿sabe que lo que más da miedo de Dios, More? A esta persona, a esta buena persona, ¿qué le da miedo? Que tiene autoridad Dios. Yo, en realidad, en ese caso, ni siquiera diría miedo, ni precaución, ni nada. Yo diría, qué bueno que Dios es el que tiene la autoridad, porque significa que una entidad, no es un ser, no es una entidad, no es un existente, Dios, pero vamos a llamarlo un ser. Dios, que es el creador, que es justo, que es misericordioso, que no tiene errores, Él es el que tiene la autoridad. ¿Cómo me va a dar miedo eso? Por el contrario, tengo que estar tranquilo y seguro, confiar en Dios y descansarme en Él. Veyado afkid ruji, en sus manos entregar mi alma. Dejarse caer y saber que Él va a estar ahí siempre para recibirnos. Entonces, si Dios tiene la autoridad, ¿qué problema tengo que tener? Al contrario de miedo, tengo que tener confianza, seguridad,
de que las cosas funcionan. Y aunque yo no lo entienda, y aunque haya sufrimiento, y aunque haya cosas que a mí no me agraden, hay alguien que está con autoridad controlando y se encargará de restaurar las cosas o de dar los méritos que corresponden. Así que desde ese punto de vista no entiendo el miedo del buen Señor, ni tampoco entiendo cómo que Dios sea la autoridad le puede dar miedo. Al contrario, a mí me da miedo que gente como Maduro sea una autoridad, como los locos cachivaches que andan en Irán sean autoridades. Eso a mí me da miedo. Gente que pretende el poder en Estados Unidos, por ejemplo, me da miedo que pueden llevar a ese enorme y poderoso país a un colapso y a enemistarse con el pueblo de Dios. Eso me da miedo. Cambiemos la palabra. Me da cierto temor. ¿Cuál sería la palabra correcta? Porque miedo habíamos dicho que era una fantasía del ego. ¿Vieron? Hasta una persona que supone que sabe lo que está diciendo puede caer en estos errores. Volvamos a la autoridad. Su decisión uno no puede saberla en el momento. Es cierto, no podemos saber las decisiones de Dios, ni podemos entender los juicios de Dios, ni podemos saber por qué decreta algo, ni podemos entenderlo, las vueltas que tiene Dios en sus propios cálculos. Como bien dice Dios, sus pensamientos son infinitamente superiores y diferentes a los nuestros. Entonces, ¿cómo podemos pretender saber la decisión de Dios? Lo que sí tenemos que saber es que si estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, si uno es gentil, cumpliendo con los 7 mandamientos universales, y si uno es judío, cumpliendo con los mandamientos que le corresponden, uno tiene que estar seguro que las decisiones que Dios toma al respecto de nosotros siempre son las mejores. Los que se pueden estar equivocando son los seres humanos. Yo le tendría más resquemor, temor, precaución a la autoridad humana, y la autoridad entre comillas, a los autoritarios humanos. Eso sí es más complicado, que se pueden equivocar o pueden hacer cosas malas a propósito o queriendo hacer las cosas bien y con toda buena voluntad, pero por falta de conocimiento o de capacidades pueden hacer cualquier tipo de desastres. Y muchas veces no sabemos lo que las autoridades están decidiendo y por qué las decide. Cuando Dios decide algo, seguramente sí es para bien siempre. No todo es para bien, al menos desde nuestra perspectiva, pero si es algo que Dios hace, pero realmente que algo Dios hace, en ese caso siempre es para bien, aunque la cosa sea mala en el momento. Es como, por ejemplo, si alguien tiene un diente podrido y viene el dentista y le dice hay que sacarlo, o si no, todo el resto de la mandíbula se va a pudrir eventualmente y vas a sufrir más. Obviamente no parece una buena decisión arrancarse un diente, ¿no? Pero en ese caso, cuando una autoridad en este plano de las dentaduras, el consejo es sacarse el diente. ¿Es una buena decisión hacer algo que es perjudicial para el cuerpo? ¿Sacarse una parte del cuerpo? Me parece que sí. Y seguir el consejo de hacerle un daño al cuerpo, en ese caso, en realidad es para beneficiarnos mucho más que el daño que recibimos. Por tanto, ¿quién somos nosotros para estar cuestionando a Dios? Por otra parte, sí podemos cuestionar a Dios, siempre con el respeto y la humildad que corresponde. Recordemos que Abraham cuestionó a Dios, Moshe cuestionó a Dios, mucha gente cuestionó a Dios y con principios para hacerlo. Pero nosotros podemos cuestionar a Dios sin duda, vuelvo a decir, con respeto y con humildad. No pretendiendo saber más que Él, pero sí diciendo, ¿por qué me haces esto, Dios? Yo no lo entiendo y tengo derecho a no entenderlo. Y ahora sigue acá el buen Señor con sus historias, que estaba consternado de lo que pasó con los judíos en el desierto, de las varias historias negativas que aconteció a los judíos. Solo los judíos que se murieron en el desierto pudieron saberla. En realidad no, supieron cuál era la decisión cuando Dios decidió que no entraran a la tierra de Israel, aquellos que habían llorado diciendo no queremos entrar a la tierra de Israel, preferimos morir en el desierto. Y Dios les dijo, ok, no entren. No fue una decisión realmente de Dios que el pueblo judío estuviera 40 años vagando en el desierto. Fue la voluntad del pueblo judío. Ellos dijeron, muchos de ellos dijeron, no queremos entrar, hay gigantes, la vamos a pasar mal. Entonces dijo Dios, ok, no entren, muéranse en el desierto si eso es lo que quieren. Entonces ellos pudieron saber en ese momento esa decisión de Dios, que vuelvo a decir, en realidad fue una decisión del pueblo. ¿Por qué la sabían? Porque en ese momento había una relación diferente a la que tenemos ahora con Dios. El pueblo judío era pequeño, era como un bebé, precisaban tener un vínculo más directo con su Padre Celestial. Era una necesidad imperiosa, igual que un niño precisa que cuando es chiquito se le hagan cargo de todo, cuando es un poquito más grande que lo crucen de la mano en la calle, cuando es un poquito más grande que lo ayuden en esto o en aquello, pero llega un momento en que el niño ya es un adulto y merece ser tratado como tal. Dios fue
desprendiéndose esa relación tan pegada como de un padre a un bebito. Y llegado en este momento, cuando los judíos estaban en el desierto, la relación seguía siendo un nene chico, y en este caso era un nene chico que estaba en plenos berrinches, con sus llantos, con sus gritos, con sus pataleos, con sus negaciones de la realidad, y Dios se comportaba como Dios, teniendo que ser un padre para ese pueblo, no sé si iba a decir rebelde realmente, porque eran rebeldías de niño chico, de rebeldías de torpeza, no rebeldías de maldad. Entonces aquellos judíos sabían las decisiones de Dios, y algunas sí, porque Moshe era el profeta y recibía directamente de Dios los mensajes. Eh, pero, ¿cuál es la ventaja de tener eso? No sé, habría que pensarlo. ¿Es una ventaja ser un nene chico y estar todo el tiempo con la palabra del padre controlando? ¿O mejor ser una persona grande y tener entonces la capacidad de decidir realmente para bien o para mal? Y tener un padre que juzga, pero con misericordia. Es para pensarlo. Y de seguro pasaron meses resignándose. No veo cuál es la cuestión de estar pensando cuánto tiempo se resignaron o no. Después que se ha tomado una decisión negativa de parte de Dios, no tenemos nosotros que resignarnos. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer teshuvá, que es, dicen, arrepentirse. Es un proceso un poco más complejo, pero arrepentirse. Entonces, si sabemos que hay una decisión de Dios negativa, por ejemplo, los que dicen el coronavirus es una decisión de Dios porque la gente está pecando, con estar quejándonos no logramos nada. Lo que tenemos que hacer es ayudar a que pueda haber una cura pronto, ayudar a que no se extienda la pandemia, hacer caso a las autoridades, educarse sobre el asunto, todas las cosas posibles. Y obviamente también hacer teshuvá, vuelvo a decir, arrepentirse, encontrar que estamos haciendo mal y encontrar una conducta que es buena, que suplante a la conducta anterior. Entonces, resignarse no sirve para nada, a no ser que sea una decisión terminal y uno realmente no tenga lo que hacer. Pero creo que hasta el último instante uno tiene lo que hacer, porque si a uno le dicen te quedan 3 meses de vida, primero no está sellado los 3 meses. Puede pasar 3 meses y un día, y ya es algo diferente a la sentencia que tuvo. Pero aparte de esos 3 meses, uno puede estar, ay, voy a morir, qué horrible mi vida, etcétera, no quiero sufrir, etcétera. O puede llamar a los hijos, llamar a la esposa, llamar a los amigos, llamar a los familiares, ayudar a otra gente, encontrar un nuevo sentido de la vida, hacer que la trascendencia llegue a este mundo en esos 3 meses que a uno le queda, o 6 o 30 años que le quedan. Resignarse, no. Y una vez que decida, dice acá el amigo, no hay apelación. Y realmente no es así, estimado amigo. Y menos en estas fechas, antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur, siempre hay una apelación. Podemos pedir perdón a Dios, arrepentirnos realmente, pedir perdón al prójimo, y luego a Dios, y arrepentirnos realmente. Siempre tenemos oportunidad de pedir perdón. Como bien dicen los sabios, hasta el último día, hasta el último día tenemos la oportunidad de pedir perdón. O arrepiéntete, es el último día. Y como no sabemos cuál es el último día, todos los días hay que estar haciendo teshuvá. Todos los días hay que estar mejorando la conducta. Todos los días hay que darse cuenta que siempre hay algo para mejorar. Y no es eso terrible. Si fuera como usted dice, estimado amigo, que no hay apelación, de que hay que resignarse, de que es horrible la vida, que todo es una tragedia, obviamente que sería terrible. Pero si uno ve la vida como lo que es realmente, que es un pequeño pasaje por este mundo, es un campo de entrenamiento para ir a jugar en las grandes ligas, en el más allá luego. Entonces, sí, las cosas que duelen, duelen, pero es todo parte del entrenamiento. Y esta vida con sus 50, 60, 120 años, no es toda la vida, es solamente un pedacito de eternidad que nos toca vivir acá. Entonces, los terribles sufrimientos en este mundo, en nuestra visión limitada, son terribles. Pero si lo aplicamos una visión celestial, nos damos cuenta que es parte de un proceso de crecimiento y de aprendizaje, y que lo que es terrible para nosotros quizás es la vacuna necesaria, que nos duele el pinchazo, pero que nos previene de posibles dolores mucho más intensos y profundos. No sé si este video comentando una charla con el amigo le ha servido a alguien, si llegó a este punto. Creo que son cuestiones bastante interesantes. En lo personal prefiero no filosofar, pero hay gente que precisa filosofar y tiene su sentido también el filosofar. Si alguno sacó alguna idea que le sirva para tener una mejor vida, se agradece los comentarios. Si alguno se aburrió, encuentre algún divertido payaso que lo alegre. Les deseo lo mejor y Shana Tová, que tengamos un buen año, que seamos inscriptos, sellados para una buena vida, de salud, de bienestar y todo lo mejor.